¿qué es lo que haría un verdadero héroe en sus últimos momentos? ¿Qué pasaría si dicho personaje tuviera la información necesaria para acabar con un villano? Irse con la esperanza de que alguien más logre acabar con aquella amenaza que él no pudo detener. Parecen preguntas muy subidas de tono para una película infantil. Es por ello que la saga de Los Increíbles es una de las mejores en la animación. La historia nos sumerge en un mundo de superhéroes distinto a lo que se había visto hasta ese momento. Si bien la trama principal se desarrolla bajo otro contexto, resulta muy interesante explorar la época dorada de los supers, héroes que apenas tienen minutos en pantalla, pero gracias al material extra y escenas eliminadas, podemos conocer su pasado. En este canal somos entusiastas del tema, así que si es de tu interés, puedes visitar mis anteriores videos, donde conocerás la historia de estos héroes. Pero antes, te invito a terminar de ver este, pues hoy hablaremos de uno de los supers más destacados de este universo. Un héroe cuyo sacrificio sirvió para detener la masacre de Síndrome, uno de los mejores amigos de Mr. Increíble. Existe bastante información acerca de este super, así que te aviso que el video será algo largo. Mientras tanto, puedes dejar tu me gusta y un comentario sobre el próximo héroe que quieres que analicemos. Sin más dilación, te dejo con la historia de Telescopio. A diferencia de la mayoría de los héroes en este universo, el nombre de Telescopio sí es conocido. En la propia película se revela que bajo su identidad secreta, su nombre era Simon James Paladino, un hombre alto, atlético y de cabello castaño oscuro, un personaje que aparece en ambas películas de Los Increíbles. En la primera cinta lo vemos asistir a la boda de nuestros protagonistas y en la secuela se encuentra en un flashback de Winston Devor. Vestía un super traje de color azul marino, con un diseño en forma de B de azul claro alrededor del cuello. En una escena eliminada, confirmamos que Edna Moda fue la diseñadora, por si alguien tenía la duda. Contaba con un casco con un visor similar a Frozono, con las iniciales GB, haciendo referencia a su nombre original en inglés, Geyser Beam. Traduciéndolo, geyser es un visor o mirador, y la segunda parte alude a un haz de luz o un rayo de luz, acorde a los poderes de este héroe, los cuales eran disparar rayos de energía desde sus ojos. Fue uno de los héroes más destacados en la época dorada por sus acciones heroicas y su lucha contra el crimen. It's time for justice. You have committed your last crime. For where Geyser Beam goes, justice is never far behind. Los poderes de Telescopio consistían en la vista láser, rayos oculares que se disparaban si se enfocaba con suficiente concentración sobre un objetivo, una visión térmica que utilizaba para destruir o incinerar objetos sólidos. Con el paso de los años, logró controlar e intensificar la potencia de su rayo a través de unos lentes de contención presentes en su característico casco. De acuerdo con una escena eliminada, Mr. Increíble nos habla del potencial de su compañero. Si practicara lo suficiente, podría quemar metal sólido o cualquier superficie que se le pusiera enfrente. Una muestra de su poder es el corte que hace sobre una camioneta con un solo disparo, demostrando que sus habilidades no son para nada un juego. Tenía una condición sobrehumana, dotándolo de una capacidad sobresaliente a la hora de combatir el crimen. Prácticamente un maestro en peleas mano a mano, con una durabilidad destacada, una peculiaridad entre los supers, ya que, como hemos visto en anteriores análisis, casi ningún héroe presentaba buena condición en sus estadísticas. Por lo demás, tenía un tipo de poder nada relevante, aunque en mi opinión, debieron darle una mejor calificación en este aspecto. Un rayo capaz de destruir todo lo que tenga en su camino es un poder que merece respeto. En cuanto a su fuerza, estaba por debajo de la media, pero su inteligencia era su verdadero punto fuerte, habilidades de espionaje, mucha experiencia en el campo, un estratega que iba derrotando a sus enemigos a través de elaborados planes que compensaba cualquier limitante que tuviera. Debió ser muy listo para enfrentarse al Omnidroide, donde si bien no fue ganador del combate, al menos pudo sobrevivir lo suficiente para dejar aquel mensaje con el cual se derrotaría a Síndrome más adelante. Desafortunadamente, los dos últimos aspectos de su ficha técnica, habilidad e indestructibilidad, son muy bajos, resaltando su pobre resistencia al daño físico. Este es un patrón frecuente con los supers de esta saga. A diferencia de otros universos de superhéroes, aquí parece ser que estas personas, por más roto que estuviera su poder, como el caso de Metaman, son muy débiles ante golpes fuertes, choques, incluso ante sus propias capas. Como bien comentaron varios en anteriores videos, esto lleva a pensar que los trajes diseñados por Edna Moda son increíblemente resistentes para compensar este aspecto, donde muchos supers eran vulnerables. Si se dan cuenta, a pesar de las peleas que tienen los personajes, dichos equipamientos nunca se rompen
rompen. La propia Edna Moda presume de esta cualidad cuando le presenta sus modelos a Helen. Cuando se recuerda a los héroes caídos, vemos que las capas son capaces de estirarse y soportar una fuerza exagerada sin romperse. Creo que esas cosas podrían utilizarse hasta como escudos para evitar disparos. En fin, que a pesar de que Telescopio tenía poca indestructibilidad, hay que tomar en cuenta que sí podía aguantar un poco más gracias a su traje. Por otro lado, su habilidad con sus poderes no era muy buena. La razón es que toda su vida tuvo miedo de causar daños accidentales, así que no tenía tanta práctica como otros supers. Es lógico pensar que tenía un potencial enorme de mejora en este aspecto, pues en poco tiempo adquirió habilidades sobrehumanas. Se especula que tenía una velocidad de combate y reacción mejorada por haber aguantado el ritmo de 2 omnidroides, y que su rayo alcanzaba un rango de poco menos de 10 metros. También era conocido por ser un hacker informático, habilidades que le servirían para infiltrarse en la computadora de Síndrome y descubrir la verdad sobre la Operación Cronos. In a game of rock, paper, scissors, laser, laser always wins. You cannot suppress my laser. This is within my skill set. You certainly will be a formidable foe, but you will be no match for my laser. Las debilidades de este super eran varias. Las superficies reflejantes, como los espejos, podían hacer rebotar sus rayos de energía, redirigiendo su disparo y poner en peligro a civiles inocentes, o dispararse al mismo si no tenía cuidado. Esto provocaba un miedo constante en Telescopio. Estaba preocupado todo el tiempo para no herir a terceros en sus combates contra los tipos malos. Otra debilidad era su enfoque ocular, una molestia para este héroe, pues no podía quedarse viendo por demasiado tiempo un objeto o persona, pues corría el riesgo de disparar accidentalmente su rayo óptico, haciendo que el pobre tenga que evitar el contacto visual mientras hablaba con alguien, una acción que no le gustaba para nada, pues lo hacía ver como un grosero o desinteresado. Sin embargo, nos habla de que si hubiera desarrollado más sus habilidades, sería incluso más poderoso, pues a veces incendiaba las cosas que se quedaba viendo, parecido a la piroquinesis. Si miro algo muy detenidamente, tiende a prenderse en llamas, que puede ser un inconveniente en el campo de las relaciones. Cuando estás platicando con alguien, una persona normal puede mirarte fijamente a los ojos. Yo esquivo la mirada, que a menudo se interpreta como desinterés, mala educación o pedantería, que la verdad yo creo que no podría ser más falso. Tenía problemas en la vista, particularmente durante las noches. No podía ver muy bien y necesitaba gafas para poder conducir. Imagino que sería bastante vulnerable cuando caía el sol, pues su actividad como héroe siempre fue en el día. De igual forma, era vulnerable a síntomas como la inanición, deshidratación o heridas graves. This is familiar. They've repaired it. Unfortunately for their maintenance department, I will laser blast it again. Who now? I certainly came through here. Though how I made it any farther, I do not know. As we are unable to move through metal, I must open it. You can do this, Gazer Beam. I've always been a friend of lasers, yet these defy me. Yes, this is coming back to me now. I do not control all lasers, just the one in my head. It was an accident. My bamboo leg extenders would be very useful right now. This is nice, but I cannot pass through solid matter. Era un tipo serio, introvertido, conocido por tener una personalidad aburrida. Generalmente hablaba en un tono monótono y no entendía los chistes de los demás. Tenía problemas para relacionarse con las personas y una mirada distraída, aunque realmente se fijaba en cada detalle de su entorno. Era muy observador, no miraba fijamente a los demás porque tenía miedo de causar un accidente, aunque había personas que lo podían considerar maleducado, con desinterés o pedante. Esto lo llevó a ser un tipo de pocos amigos, una personalidad poco agradable, muy reservado. Yo soy un hombre culto, soy apasionado y me atrevo a decir con un gran sentido del humor, lo cual no sabe mucha gente. Por fuera parezco calmado y tranquilo, incluso diría que reacio, pero por dentro estoy navegando a todo vapor en un barco de hilaridad. No estoy seguro que es lo que acabo de decir. Pasó su juventud casi como un marginado, al no entender sus poderes. Incluso los ocultó una gran parte de su vida, similar a los mutantes de Marvel.
Era un chico estudioso, muy inteligente, tenía una capacidad especial para dominar cualquier tema que quisiese. Estudió para convertirse en un abogado. Eventualmente, conocería a un grupo de supers que lo incitarían a volverse un héroe. Telescopio por fin pudo encajar, encontró su lugar y era muy bueno combatiendo el crimen. Tenía un sentido de justicia comparable a personajes como el Capitán América, aunque al igual que este héroe de Marvel, su pensamiento era muy cuadrado, estricto con sus compañeros. Pasó por varios equipos. Algunos héroes lo describen como egocéntrico, soberbio, lo cual lo llevó a tener problemas con varios de ellos, los más conocidos, Everseer y Falange. Probablemente no estaba de acuerdo con algunas acciones de otros supers, como Psíquica, que sabemos que sacaba provecho de su poder, Apogeo, que gustaba de criticar a los demás, o Gamma Jack, que consideraba a los supers como una raza superior. Pero te digo, de vez en cuando te encuentras con las supervillanas, y tienen las curvas, y el cabello, y los ojos bellos, y vaya, a esa sí que es muy difícil. Estos héroes formaron parte de sus equipos, así que podemos esperar que el ambiente en esos grupos no era muy lindo, por lo que se le tachó como un mal compañero. Además de que los egos y carácter de cada uno chocaba, provocando la salida de Telescopio de estos grupos. Simplemente no sabía hacer trabajo en equipo, o tal vez debían emparejarlo con héroes como Stratochica y Testarrayo, que tenían ideales parecidos. Con todo, no podemos concluir que fue una mala persona, solo tenía problemas para convivir con los demás. Hacía el bien de forma desinteresada, entrenó su cuerpo para aguantar combates contra villanos y fue uno de los héroes más destacados de su época, que recibió su debido reconocimiento en una escena donde Bob presenta una ceremonia en la cual se rinde respeto a los héroes caídos por la Operación Cronos. I am never out for long. I have enemies in my sights. Interesting. Very interesting. It's an honor to keep these citizens safe. My apologies, citizens. I am on important hero business. I don't think I will be able to overcome this one. This is very familiar. Do you know what eating nothing but coconut macaroni does to a man's body, nay, to his soul? I think that before we consider any business ventures, we should deal with the current threat. That looks delicious. Thank you, cake robots. The first step towards failure is trying. Stand back. I am operating my powerful and incredibly hot laser. Ah, very funny, because you'll be wearing a tuxedo. A suit, yet not a super suit. Fueron grandes amigos. En una escena eliminada, se revela que se conocieron en la época dorada de los supers. Paladino era un hombre reservado, algo tímido. Sin embargo, Frozono, Gamma Jack y Mr. Increíble le dieron un lugar y se volvieron amigos. Eventualmente, lo convencieron para usar sus poderes en la lucha contra el crimen. El mismo Bob le dio el nombre de Geyser Beam, aunque a este no le gustaba. Él quería algo más como Viewpoint, un nombre que no llamara tanto la atención. Juntos, formaron un equipo, donde Telescopio pasó sus primeros años de héroe, aprendiendo de sus amigos y ganándose un lugar entre los supers. Con el tiempo, este grupo se separó. Al parecer, tuvieron problemas con Gamma Jack, como ya sabemos por anteriores videos, el peor super en esta franquicia. Como mencioné antes, es muy probable que Telescopio no simpatizara con las ideas de superioridad de este, entre comillas, héroe, y se rumora que pasaron cosas entre Gamma Jack y Helem, lo cual explicaría por qué nunca escuchamos de este super durante las películas. Sin embargo, la relación entre Frozono, Mr. Increíble y Telescopio seguía siendo buena. De hecho, lo vemos en la boda de Helen y Bob en el 47, como uno de los invitados. Estaba sentado en primera fila, lo que nos habla de la gran amistad entre estos dos. Al parecer, se vieron unas cuantas veces tras la prohibición de los supers, pues Frozono afirma que Telescopio tuvo problemas para regresar a su vida de civil, pues había acostumbrado a ser útil. Por ejemplo, Telescopio. Ah, sí, algo había respecto a él en el periódico. Adaptar a la sociedad le costó. ¿Hace cuánto lo viste? De esos días ya no busco a nadie, Bob. Solo a ti. Paladino comenzaría su lucha por la restitución de los supers y el contacto con sus amigos fue disminuyendo. En la película, Mr. Increíble vería una noticia en el periódico donde se anuncia que Telescopio había desaparecido y más tarde encontraría sus restos en la cueva donde este super pasó sus últimos momentos. Hey, Geyser Beam, you want to take a look at this? Success! Doors and uncooperative coconuts are no match for the heat of my laser. Throw yourself over, Mr. Incredible. We must advance quickly. Geyser Beam, let's take care of business. No, Mr. Incredible, you are incredible. Is this your locker, Mr. Incredible? Geyser Beam! Oh, man, thanks for the assist. I'll see you later, but in a different suit. They don't all look operational. Geyser Beam, it's made of metal and several stories high. This is not a tree. Come on, we have to concentrate. Mr. Incredible, we must climb it.
This is starting to feel familiar. Such big gloves. I fear we may be up against a foe much larger than we are prepared for. This is a dangerous place, Mr. Incredible. We must be careful. Don't be absurd, Mr. Incredible. It's some kind of robotic device that controls the directional placement of the walkway. Los Tremendos 3 fue un equipo de superhéroes de la época dorada conformado por Apogeo, Falange y Dynaguy. Tras el fallecimiento de este último, Telescopio fue integrado como su líder. Tenían su sede en la Torre Especial de los Tremendos 3. Contaban con una moto del equipo con 2 asientos laterales. Si bien estos héroes eran de los más destacados, su relación como grupo no era tan buena, lo que llevó a su separación. En su entrevista, Telescopio no quiere ofrecer muchos detalles, solo se limita a decir que él pensaba que eran un gran equipo, que realmente no tenían problemas, pero la organización y personalidades de cada uno llevó a que eventualmente el grupo se desintegrara. Como ya repasamos en su video individual, Apogeo tenía un fuerte carácter y le gustaba encontrar fallas en los demás. En su entrevista, nos cuenta sobre su inconformidad con el equipo. No eran los Tremendos 3, era el Tremendo 1 y sus 2 amigos, según Telescopio. Por otro lado, en la entrevista de Falange, lo notamos algo inseguro cuando habla del tema. Al parecer, el público lo culpaba a él. Según el archivo, abandonó el equipo ya que lo veía como el grupo de Telescopio. Lo que se piensa es que estos dos no se agradaban, generando conflictos que poco a poco fueron acabando con la relación del grupo. Ni siquiera se contestaban las llamadas. Perhaps I should reform the Thrilling Three. They never answer my calls. Maybe their phones are broken. I'm unfamiliar with this. It's not the Thrilling Three chopper, but it'll do. Thank you, Tree, for providing public transport for us to traverse you on. The truth is close, my friend. I can smell it. De hecho, Paladino, antes de llegar a los Tremendos 3, era parte de los Fantasmáticos, donde tuvo problemas con Everseer y terminó abandonando el equipo. Al parecer, los ideales y el pensamiento cuadrado de su líder chocaban con las personalidades de Apogeo y Falange. Estos dos no eran héroes perfectos, hacían el bien, pero cometían errores y tenían defectos humanos. Quería que sus compañeros fueran soldados con una moral inquebrantable, al igual que él, pero estos no estaban a la altura. Eran héroes a su manera. De hecho, antes de que llegara Telescopio, eran conocidos por causar daños colaterales en sus combates. Incluso su líder anterior, Dynaguy, fue uno de los primeros en ir a juicio por sus acciones irresponsables. Probablemente el gobierno le asignó a Telescopio la tarea de vigilar y reformar a sus compañeros, así que desde el principio el ambiente de ese equipo era malo, sumando la presión que ejercían los medios, que dentro de poco iba a surgir la ley de regulación de los supers y que simplemente las personalidades de estas personas eran incompatibles. Lo mejor era que el grupo se separara. Bueno, al respecto de los Tremendos 3, ¿qué puedo decir? Era una buena idea. Digo, no sé, no estoy seguro de lo que pasó. Yo sé que el público me culpa y dicen que había conflictos y... disculpe, un segundo. Me dio sed, pero ya saben, no sé a qué se refieren. Digo, ya saben, Telescopio. Estoy bien, perdonen, necesito un momento para componerme. ¿Tenemos que hablar sobre los Tremendos 3? Sí, yo era parte de ese grupo. Y era bien intencionado. Algo indefinido. Pero por favor, afrontémoslo. No era los Tremendos 3. Era el Tremendo 1 y 2 amigos, según Telescopio. No sonaba tan tremendo. Tan tremendo, me gustó. Creo que la pregunta que me hacen más a menudo es ¿qué pasó con los Tremendos 3? Para mí funcionaba bien. Yo no tenía problemas en trabajar en equipo. Creo que teníamos mucho éxito. A veces creo que estábamos entre los mejores. Pero un equipo es precisamente un equipo. Y siempre que pongas a unos individuos en un ambiente controlado, puede que reaccionen como el agua y el aceite, o chocolate y vainilla. Aunque hay que decir que el chocolate y la vainilla saben bien juntos, así que ese es un mal ejemplo. De hecho, me gustan mucho. Cuando la ley anti-supers fue aprobada, Telescopio, junto con todos sus compañeros héroes, fueron obligados a esconderse, a integrarse en la sociedad como personas normales, cortando las conexiones con cualquiera que se relacionara con ellos.
De hecho, en algún momento, él y Fierónico tuvieron conexiones personales con el padre de Winston y Evelyn Devor, incluso consiguiendo teléfonos que tenían línea directa con los dos supers. Sin embargo, esta relación terminó cuando los superhéroes se volvieron ilegales. Muchos de ellos se adaptaron fácilmente usando sus habilidades en beneficio propio. Otros simplemente no conocían otra cosa que luchar contra el crimen. Para Simón Paladino, este proceso fue difícil. Había encontrado un lugar donde encajaba, pero sus ganas de seguir luchando por lo justo lo llevaron a realizar campañas a favor de los supers, enseñarle a la gente que los héroes aún eran necesarios. Se convirtió en un activista por los derechos superhumanos y quería que se revocara la prohibición de los superhéroes. Se desconoce si Telescopio logró algún avance en los 15 años que pasan durante la película, pero al parecer nunca se rindió y siempre luchó por su causa. Probablemente se dio cuenta que algunos de sus compañeros habían desaparecido. Estaba muy involucrado en el tema, así que debía conocer el paradero de varios supers, y esto mismo lo llevaría a tener contacto con Síndrome. I am overjoyed to have completed this difficult task. This should prove to be useful. You have broken the law, but you won't break me. If you are in need of an attorney, contact Simon J. Paladino. Sorry, gentlemen, but you can't see me. We are being stealthy. En este punto, solo podemos especular, ya que no existe información oficial sobre cómo Síndrome encontró a los héroes y los convenció para que se alistaran en su misión. Sin embargo, gracias a los datos que sí tenemos, nos podemos dar una idea. Sabemos que Telescopio usó su identidad de civil para comenzar una campaña contra la prohibición de los supers. Estas ideas y su posición a favor de los héroes durante tanto tiempo pudo haber llevado a muchos a sospechar que Simón Paladino fue uno de los supers en la época dorada, que estaba luchando por los derechos de sus compañeros. Eventualmente, esto llamaría la atención de Síndrome. ¿Por qué un civil común y corriente abogaría con tanto esmero por la restitución de los héroes? Podemos pensar que Mirage, junto a un grupo de secuaces, se infiltraron en la vida de Paladino, asistiendo a cada movimiento, charla o juicio presentado por este hombre. En un principio, con la idea de conseguir información de los supers, pero en algún momento tuvieron que ver las conexiones entre Telescopio y Simón Paladino. No sería difícil convencerlo. Tal vez le ofrecieron ayuda con su campaña. Le dieron la idea de que si luchaba contra los omnidroides, la gente común vería que aún necesitaban a los héroes. Algo parecido a lo que hicieron con Bob en la cinta, apelando a su sentido de justicia y sus ganas de volver a vestir su traje y luchar contra los tipos malos. Como vemos en la película, se narra que había desaparecido. Claro, era una persona que llamaba la atención por su lucha a favor de los supers. En el mismo periódico, podemos leer que algunos creían que fue un héroe en el pasado. Según los reportes, había sido visto por última vez en su departamento unos 10 días antes de los acontecimientos de la película. Así que, otro posible escenario es que hayan secuestrado a Telescopio para más tarde llevarlo a la isla y acabar con él. Aunque yo le veo más lógica que lo hayan convencido por las buenas, al estilo de Mr. Increíble. Simón J. Paladino, defensor de los derechos de los superhéroes, ha desaparecido. Telescopio. También hay una teoría que nos habla sobre cómo la propia ANS le dio la información necesaria a Síndrome para que se encargara del problema de los supers, pero eso es tema de otro video. Creo que sobre lo que la gente más me pregunta es, desde luego, sobre mi visión láser. La gente puede pensar que es muy divertido tener ojos que disparan rayos láser, pero créanlo o no, tiene sus desventajas. Síndrome puso a prueba Telescopio enfrentándolo contra el omnidroide BX-4, un robot que previamente había acabado con héroes poderosos como Hypershock y Apogeo. Esta máquina estaba adaptada para soportar golpes increíblemente fuertes, contaba con una buena resistencia y tenía un agarre mejorado, con sus patas mecánicas especialmente diseñadas para aguantar las ondas sísmicas de Hypershock. De igual forma, su cuerpo era más alargado y presentaba una agilidad superior a sus anteriores versiones. Un oponente digno para Telescopio, el cual resultó ganador del combate. Una cosa que pocos héroes pueden decir. La pelea debió ser muy igualada. Si lo pensamos a fondo, hasta es raro que Paladino haya sido el vencedor. Si bien su visión láser era muy fuerte y su condición era mejor que la de otros héroes, estamos hablando de un prototipo que pudo soportar cosas peores y que acabó con más de 5 héroes registrados, la mayor marca de supers asesinados por un omnidroide. Esto nos habla de la gran capacidad de Telescopio. La única forma que tenía este héroe para ganar era implementando una estrategia que le diese la victoria, pues era significativamente menos poderoso que los héroes antes mencionados.
Lo dicho, su punto fuerte era su inteligencia. Imagino que Síndrome no estaría nada contento de ver cómo su prototipo más prometedor era derrotado, lo cual lo llevó a realizar el Omnidroide BX5, una versión con el cuerpo rediseñado, una forma circular más parecida al que vemos en la cinta, resistencia mejorada, un grupo de sensores especiales y posiblemente estaba hecho de un material especial que rebotara los rayos de este héroe. Podemos especular que luego de acabar con el primer robot, Telescopio comenzó a sospechar sobre los verdaderos planes de Síndrome. Tal vez vio coincidencias con las desapariciones de sus antiguos compañeros. De alguna forma, logró encontrar la contraseña de la computadora principal y se enteró de la masacre que estaban haciendo hacia los Supers, de que los miembros de los Fantasmáticos y los Tremendos 3 habían sido asesinados y que pronto encontrarían a los héroes restantes. Debió ser muy cuidadoso para que nadie se enterara de la información que tenía, pero seguramente ni siquiera tuvo tiempo para intentar comunicarse con la ANS, con Gamma Jack, Frozono o Mr. Increíble. Tenía que mantener su posición con Síndrome. Quizá tuvo la esperanza de que podría acabar con un robot más y luego informar a otros supers para detener a este villano. En su combate con el Omnidroide BX5, el robot fue ampliamente superior a Telescopio. Irónicamente, un disparo de energía de la máquina lo dejaría herido de gravedad. Cayó por un acantilado. Agonizando, logró encontrar una cueva donde grabaría la contraseña de la computadora principal. En sus últimos momentos, actuó de forma inteligente para no morir en vano, con la esperanza de que alguien más pudiera terminar el trabajo. Síndrome ni siquiera se molestó en buscar su cuerpo, lo dio por muerto y siguió con sus planes. Más tarde, Mr. Increíble encontraría el mensaje con el cual vengaría la muerte de su antiguo amigo. He was a serious guy, an oddball who was not naturally engaging. He didn't really understand jokes or how to set people at ease. And of course, there were the eyes. Crazy, light blue eyes that could see in astounding detail, see through many surfaces, and if he focused them right, could burn through solid metal. Add these unsettling eyes to a less than ingratiating personality, and you have an outcast. Although he tried to hide his powers, a few of us had heard about them and approached him, had to talk him into becoming a superhero. Look, Laser Eyes, the only way you'll ever fit in is to do what we do. Make what's odd about you an asset. Announce your weirdness with a cool name and an outfit, and wear them proudly. I myself came up with the name Gazerbeam. He didn't like it. Wanted something more sober. Viewpoint he liked, he'd say. How about Viewpoint? Terrible, we told him. Sounds like a TV show nobody watches. But he liked the fact that we were interested in him, giving him names and arguing about them. We had a club, the first club that wanted him to join, and he accepted. All of it. Us, the outfit, the name Gazerbeam, even came to say it with a strange pride. In time, he became a first-class crime fighter, and for a while, he fit in. We all did. When it ended, and we all had to go underground, he used his alter ego to fight for superhero rights. But he had trouble adapting to civilian life. His problem is common to superheroes. He got used to being useful. He needed to be useful. A bad man exploited that desire, that weakness, to attract Gazerbeam and other superheroes, individually, in secret, and one by one to kill them off. I was drawn into it too, almost became another victim, if it weren't for a clue Gazerbeam left behind, heroically, in his dying moments. Claramente, este héroe está inspirado en Cíclope, uno de los mutantes más populares dentro de Marvel. Ambos son líderes en sus equipos, disparan rayos de energía desde sus ojos y tienen un visor para regular su poder. Su doblaje en español latino es interpretado por el maestro Raúl Anaya, voz de personajes como Mario, Mantis, el Capitán América en proyectos animados y muchos más. Una interpretación que encaja perfectamente con la descripción de Telescopio. Paladino es la traducción italiana de Paladín, una persona que defiende las causas nobles y protege a los inocentes como lo hacen los supers. El nombre de Simón J. Paladino aparece en una tumba como cameo en el corto Toy Story de terror. Simón James Paladino fue una gran persona. En su labor como héroe fue uno de los mejores.
Su sentido de justicia lo llevó a luchar por el bien siempre que pudo. Incluso cuando la sociedad lo catalogó como un criminal, encontró la forma de abogar por lo justo, convirtiéndose en un activista por la restitución de los supers. Pasó por varios grupos de héroes donde no encajó muy bien, pues su personalidad provocó muchos conflictos con sus compañeros. Quizás su mayor defecto fue que nunca supo cómo relacionarse con las personas. Su poder lo había marginado durante su juventud, hasta que encontró a sus mejores amigos, Mr. Increíble y Frozono, que le hicieron ver que con su don podía hacer la diferencia. Su lucha contra el crimen en la época dorada hizo que aceptara sus poderes y que se convirtiera en uno de los héroes más destacados. Con buenos ideales, con ganas de volver a ser útil, fue engañado por un hombre que tenía muy clara su misión. En sus últimos momentos, Telescopio actuó de forma inteligente, intentó que su muerte no fuera en vano. Es triste pensar que posiblemente pasaron muchas ideas por su cabeza, que lo intentó todo para mantenerse en pie, que se fue pensando que sus amigos serían los siguientes, que todos sus antiguos compañeros habían sido asesinados. En fin, al grabar esa contraseña en la cueva, logró que algunos héroes se salvaran. Fue gracias a él que pudieron acabar con Síndrome, demostrando que no se necesita ser el más fuerte, sino tener la voluntad de hacer lo correcto, demostrando que Telescopio fue el mejor superhéroe de los increíbles.